¿Quién viene llegando? Con un... Debe de ser hermano, Samuel. Sí, hermano Samuel, que el Señor te bendiga. Buenas tardes. Ahí está, ya lo vemos. Gloria a Cristo. Qué bueno verte, nada más que no te oímos porque está el micrófono cerrado. Ahí está ya. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Igualmente, mi hermano, que el Señor te bendiga. Pues estamos precisamente comenzando, así que ya que llegaste, pues empieza con la oración, ¿te parece bien? Ah, perfecto, claro que sí. Órale, Claro pues, que sí. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad de estar juntos en esta reunión, Señor, donde nos permites, Señor, aprender, Señor, de tu palabra, Señor, donde nos indicas, nos vas llevando, Señor, a tener, Señor, una experiencia, Señor, un nuevo conocimiento, Señor, en tu palabra, Dios. Gracias. Espíritu Santo, en esta hora, estate presente en medio de nosotros. Que tu presencia de cada vida, cada corazón, de los que están conectados en este momento, los que faltan por conectarse en esta reunión, te damos las gracias, Señor, por tu bondad y por tu gracia, Señor. Gracias que en este tiempo, Señor, tú seas glorificado, tú seas exaltado como único Dios verdadero, Padre, para que así, Señor, podamos cumplir tu propósito en esta tierra, cada uno de nosotros, amado Padre. Señor, gracias, te damos la gloria y la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy corresponde que estudiemos un poquito acerca de los evangelistas. ¿Ven? Entonces, pues vámonos primeramente a... Ay, no traje la Biblia, traje el diccionario y todo, pues no traje la Biblia. Denme un microsegundo, por favor. Samuelito. Ahí está. Hola, hermana Pati, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Ah? Ese Hola. Nada más nos presumió las fotos, ¿verdad? Mira de esto que vamos a hacer allá en Veracruz, ¿sabes? Así es. Sí, anduvimos allá por Tuxpan. Mira, nada más. No, sí. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Sí, amén. Muchas felicidades de veras, porque también gracias. Un año más de matrimonio es... Sí. ¿no? Sí, ya. ¿Cumpliste? Cumplimos 10 años. Gloria a Dios. Qué bueno. Sí, ya. Muchas felicidades. Y los que gracias, y lo que nos falta. Aleluya. Qué bueno. Amén. Muy bien, muy bien. Vámonos, por favor, a Efesios, capítulo 4. ¿Amén? Hermano Mauricio. Sí, mi hermana. Yo tengo un berrinche antes de empezar. A ver, cuénteme usted. Bueno, fíjese que lo que pasa, que si usted habla y alguno de mis hermanos tiene su micrófono abierto, se oye mucho el ruido y a veces como que usted ya no se entiende lo que está diciendo. Entonces, pues yo quiero pedirles de favor a todos que cerremos nuestro micrófono cuando no nos toque hablar. Y como usted decía, si vamos a hablar, pues levantamos la mano, hacemos una seña o abrimos nuestro micrófono y hablamos. Y pues ya enseguida volverlo a apagar, porque yo de repente sí me cuesta mucho trabajo escuchar cuando usted habla, cuando los demás tienen algún micrófono abierto. Perdón, hermanos, pero... Está bien, mi hermana. Es un poco de el manejo de estas cosas. No sé cuántos de ustedes habrán visto en televisión aquel antiguo programa que se llamaba Combate. ¿Se acuerdan ustedes? En la Segunda Guerra Mundial usaban esos radiocomunicadores del tamaño de una caja así grandota y tenían la costumbre de que terminaban de hablar y decían cambio. Y entonces ya hablaba la otra persona, decía cambio y así se iba, ¿no? Los comunicadores actuales ya no los ocupan porque hay un bip automático, pero ahorita en esto del Meet y del Face y cuánto hay,
Sí, efectivamente, tiene toda la razón, hermana Rita. Hay que aprendernos ese ritualismo de apagar el micrófono, o bueno, sí, cegarlo, y después al tomar la palabra, abrirlo, ¿no? Hay que estar muy abusado ahí con el clic ahí en el micrófono. Muy bien, gloria a Dios. Pues vamos entonces a tomar nota de esto que nos dice la hermana, vamos a ser ordenados, porque sí, necesitamos escucharnos todos, y vámonos por favor a Efesios 4, y vamos a leer el pasaje del verso 11 hasta el verso 13, que es el que nos indica el apóstol Pablo al respecto de los ministerios. Amén. Efesios 4, 11 al 13. Si ya lo tienen, vamos a darle lectura. Dice la palabra en el nombre del Señor: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues hemos estado ya un ratito, quién sabe cuántas sesiones serán, pero hemos estado hablando de los apóstoles y luego nos entrampamos bastante ahí con los profetas, porque es muy, muy amplio y la verdad que no acabaría uno de hablarlo todo, pero lo general, lo que queremos, lo que pretendemos, ya lo hemos hablado, y hoy nos toca pasarnos a la parte de los evangelistas. Ahora, yo espero que también la visión que ustedes tienen, tanto la que han tenido como la que ahora se han conformado al respecto de los ministerios, vaya cambiando. Miren, tuve la oportunidad, como ya lo hemos comentado varias veces, de que yo estudié administración, y mi visión al respecto de una organización, pues siempre había sido piramidal, ¿sí? Entonces, en cierto modo comprendo que en muchas ocasiones, cuando en la iglesia se habla de los ministerios y luego nos encontramos con que están enlistados, pues les damos una conformación así, piramidal, comenzando por el apóstol, ¿sí? Y terminando con el pastor y el maestro. Pero en realidad esto es sin comprender la conformación del cuerpo de Cristo. Y es que se le llama organismo a una sociedad humana, ¿sí? Porque pues está compuesta de seres humanos, pero de ninguna manera es un edificio vivo. En el mundo, y es parte de lo que trató el mensaje del domingo, en el mundo las organizaciones pues están hechas porque el ser humano necesita trabajar en grupo, pero la realidad es que no tiene nada de espectacular, es un orden, es a la manera del ejército, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una entidad viva, y es viva por el Espíritu Santo, ¿sí? Ustedes recordarán cuando se ha hablado acerca de cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el Señor sopla su espíritu en el hombre y es lo que produce que aquel ser formado de la tierra tenga vida. Pero si nosotros leemos en las Escrituras, nos vamos a encontrar muchos pasajes, grandotes y chiquitos, en donde se afirma que nosotros tenemos ese espíritu como un adicional al espíritu que ya tenemos de vida. No es el propósito hoy, ahora sí que solamente estamos como que recapitulando, pero cuando el Señor nos da, cuando el Señor nos da de su espíritu, pues también nos lo da de dos maneras, ¿sí? Comenta el hermano Jonás que la hermana Cris tuvo una reunión de trabajo, no hay problema, pues ya le tocarán también los tamales, ¿no? El café o las donas, aleluya, esto, allá ven por qué todo nos enriquece.
Aleluya, ya hay el café, ahora va a haber donas o alguna otra cosa. Pero gloria a Dios, un saludote a la hermana Cris, un abrazo, tiene trabajo ahorita. Pero sí, entonces decíamos de la cuestión esta del espíritu. Fíjense, el Señor nos dio vida y sopló en nosotros su espíritu. ¿Sí? Es una como base, vamos a llamarle así sin profundizar demasiado, pero no es el mismo nivel, vamos a llamarle así, de cuando nosotros recibimos la nueva vida en Cristo. Al recibir la nueva vida en Cristo y soplar Él en nosotros, ¿sí? Acuérdense que el Señor Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora compartimos un espíritu. Entonces, en un ser humano natural, sin que conozca del Señor, pues el día que se muere, el espíritu que tenía regresa al Señor que lo dio y solamente se trata de espíritu de vida. Pero el día que nosotros nos presentamos delante del Señor, pues como que tenemos una porción adicional, ¿sí? Ahí sí entraría algo de la doble porción. Pero al final de cuentas es otro tema, pero lo que yo quiero resaltar es que tenemos en común algo más en estar en un cuerpo vivo, porque Cristo vive, nosotros vivimos, porque Cristo vive, la iglesia vive, porque Cristo vive, no se trata de un grupo, un organismo, pues hecho a la manera del hombre, no, es la iglesia viva del Señor, amén. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, ahora los ministerios no, no estaríamos nosotros considerando que simple y sencillamente al enlistar los ministerios, pues los tenemos así, de arriba para abajo. No, estamos hablando de nosotros, de nuestra conformación. Entonces, esto es bien, vamos a decirlo muy modernamente, ¿verdad? Esto es bien padre, porque Dios puso en su iglesia precisamente todos estos ministerios. Y entonces nosotros nos debemos de gozar, porque a lo mejor ese ministerio no se personifica precisamente en alguno de ustedes o en mí, ¿sí? Sino en alguien en particular, pero está dentro de la iglesia. Entonces, es una forma de hablar de los ministerios, es una forma de individualidad particular de ciertos miembros del cuerpo, pero al mismo tiempo nos habla de la coinonía en el amor ágape que hay en el Señor. Entonces, pues nosotros podemos dar la gloria al Señor porque en la iglesia, como nosotros la concebimos y la que buscamos ser en Cristo, ¿sí? Han sido hallados apóstoles, han sido hallados profetas, ¿sí? Y han sido hallados evangelistas, y así, ahí nos vamos a encontrar a todos. Y aunque no seamos precisamente nosotros, nos debemos de gozar porque los hay y porque hacen que estemos completos en Él. Amén. Porque fueron dados los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Los menciona nuestro hermano Armando, dice él, no sé por qué pusiste aquí tú, dice, le dicen al alma, ruach. Bueno, la palabra ruach es una palabra de tipo hebreo que se ocupa en paralelo para hablar del espíritu. Si no mal recuerdo, el Espíritu Santo en hebreo es el Ruach HaKodesh. Literalmente es el Espíritu del Santo. No el Espíritu Santo, sino el Espíritu del Santo. ¿Ok? Y bueno, Dios es Espíritu. Y ese es lo precioso, lo impactante, que va a otro nivel, porque la Escritura dice que nosotros sabemos que permanecemos en Él. Estamos hablando de la primera carta de Juan. Nosotros sabemos que permanecemos en Él porque Él nos ha dado de su Espíritu. Entonces, es algo bien precioso porque independientemente del equipo básico con el que todo ser humano es dotado, ¿sí? Nosotros tenemos
una porción específica de su Espíritu Santo. Y entonces ya estamos en otro orden, ¿sí? Ya militamos en otro nivel, ¿sí? Como podríamos poner ejemplo, hablando militarmente, las guardias romanas, las legiones eran impresionantes, pero la guardia pretoriana era única, ¿sí? Y eran los que estaban a un lado del emperador, ¿sí? Obviamente, pues como eran humanos y todo esto viene en una tradición horrorosa hasta que Constantino dice, ¿saben qué? Ya no quiero guardia pretoriana. Lo mismo que hizo el peje con la guardia presidencial, que de repente dice, ya no quiero. Así se acaba cualquier posibilidad de puñaladas por la espalda, ¿no? Pues sí, porque imagínense quién lo va a cuidar. La guardia pretoriana se echó al plato a varios emperadores y luego ellos tenían que pagarle a la guardia para que los eligieran y los sostuvieran como emperadores. No, 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 es un desgarriate. Pero en Cristo nosotros tenemos otra normatividad, otra fidelidad. Entonces, cuando hablamos de pertenecer a un grupo diferente, pues ahí está el Ruach HaKodesh dentro de nosotros, su Espíritu Santo, y es, por cierto, lo que también nos permite pertenecer a un nivel de rendición de cuentas diferente, que uno podría decir es más ligero, estamos por arriba de la ley. No, 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 no. Es más exigente porque somos parte de ese cuerpo y ese es el tribunal de Cristo. Amén. Ese es el tribunal de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser presentados delante de Él. No es como el resto del mundo. Al resto del mundo, a los que no conozcan, a los que ignoren del Señor, el Señor les va a tratar precisamente con un grado de beneficio por su ignorancia, aunque no se debe, no es pretexto ignorar la ley para no cumplirla, pero el Señor les va a tomar en cuenta su ignorancia. Pero nosotros que conocemos, el Señor nos va a llamar y va a decir, oye, ¿no sabías qué? ¿Sí? ¿No me conociste? ¿No leíste mi escritura? Entonces el tribunal de Cristo nos pone por arriba, pero al mismo tiempo con mayor responsabilidad. Amén. Dice mi hermano Jonás, entonces sería correcto decir que somos seres espirituales con experiencias físicas. Pues sí, sí, porque recuerden que en Romanos capítulo 8, todo el capítulo nos habla de que nosotros debemos de seguir nuestra vida bajo una forma espiritual, ¿sí? Vámonos tantito allá a Romanos 8 porque es bastante interesante. A ver, Romanos capítulo 8, ¿sí? Y comienza en el verso 1 afirmando la diferencia esta que estábamos diciendo, como de nivel, porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El verso 1, Romanos 8:1, ¿sí? Y en el verso 9, pues como que nos hace otra vez nos marca la excepción, pero indicándonos la responsabilidad, porque dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pero ahí es donde viene la condición, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Sí? Y la siguiente frase es tremenda, porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que a lo mejor en una de esas, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras gentes cercanas, de nuestro prójimo, vamos a encontrar a alguien que milita o pretende militar junto con nosotros, pero si no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿sí? Y entonces aquí es el gran sofocón de la iglesia. Y es la razón por la que es tan importante el ministerio, y ahí vamos a empezar a irnos hacia el motivo de este estudio, el ministerio del evangelista, ¿sí? Es tan importante porque se tiene que conocer la palabra de Dios y las buenas nuevas de Jesucristo. Porque imagínense, si no nacemos de nuevo, entonces esto sería como cuando a veces uno es joven, actúa uno en grupo, en bolita, en pandilla, como quieran llamarle, los cuates, y se dice que pues vamos a ir al cine o vamos a ir al paseo y todo, y pues ahí estamos en la
pues en el relajo, en el ambiente y todo, y ahí vamos todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la hora de la entrada, ¿sí? Le piden al chamaco su boleto y resulta que él venía colgado del grupo, pero nunca se previno en traer el dinero para su boleto o no lo apartó, ya ven que ahora es hasta por tarjeta de crédito, o se confió en los cuates y los cuates pues no traen para respaldarlo, y entonces, ¿qué? ¿Sí? Entonces es una cuestión de madurez, el conocer el llamado del Señor y atenderlo de manera personal, independientemente de que estemos en el grupo. Pero a nivel de grupo, el Señor levantó un ministerio, ¿sí? Vamos a decir, como una especie de servicio de recordatorio, ¿sí? Para que constantemente se esté diciendo las cosas. Por eso cuando las congregaciones no tienen un departamento de evangelismo, una perspectiva de evangelismo o un ministerio de evangelismo, llegan a ser organizaciones un tanto incompletas y ciegas, porque asumen que las personas que están allí, todas conocen del evangelio, pero si no se les anuncia, ¿cómo van a conocer? ¿Sí? Entonces el evangelista es una persona llamada, ordenada por el Señor, ¿sí? Que específicamente está de manera constante hablando las buenas nuevas, ¿sí? Entonces aquí, primer paréntesis, la palabra evangelista, ese ministerio viene del griego evangelistes, o sea, muy parecido, ¿verdad? Es una transliteración del griego al español, evangelistes, ¿sí? Y significa mensajero de buenas nuevas, ¿sí? Eso es el evangelista, el mensajero de buenas nuevas. Es un ministerio. Ahora, pues hace falta, porque si alguien no nos recuerda estas virtudes en Cristo, de repente nosotros podemos perder la dirección y pues llenarnos de soberbia y empezar a pensar otras cosas que no serían las adecuadas. Miren, por ejemplo, en Apocalipsis 2, una de las iglesias se empieza a meter en las famosas profundidades de Satanás. Otras están escuchando a judíos que no lo son. Y es este tiempo, es este tiempo. Entonces hay iglesias que están muy metidas en grandes seminarios, en grandes conformaciones, pero sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, cuando se habla con cada uno de los creyentes, de los parte de esas iglesias, están conscientes de toda la organización, están conscientes de sus derechos y obligaciones, pero no de su relación personal con Dios, ¿sí? Y entonces allí nos encontramos situaciones bien lamentables. Miren, hace años, yo creo que ya vamos tirándole a 20, en alguna de aquellas cosas que anda uno como joven buscando trabajo, llegué yo a una empresa que se dedicaba a dar capacitación. Y como el Señor a mí siempre me ha reforzado bastante en esto de hablar, ¿verdad? Tanto que yo mismo pienso que me inyectaron, me vacunaron con la aguja del tocadiscos, no con una aguja de hipodérmica. Entonces, por eso es esa hablar y hablar y hablar. Pero me encontré allí a una, entre comillas, hermana en Cristo, ¿sí? Una chica muy dinámica, también con facilidad de palabra, pues se trataba de capacitación, recibimos entrenamiento y todo, pero en los tiempos, vamos a decir, en los tiempos muertos, platicamos y todo, y resulta que esta chica venía de una congregación, ¿sí? Que fundó un pastor que había estado trabajando con quien había sido mi pastor. De alguna manera, vamos a cerrarlo, no tiene nada de malo el comentarlo, yo estaba reuniéndome en aquellos años con el hermano Oscar Venegas, él era mi pastor, Oscar Venegas, y el hermano Alejandro Ontiveros, que era o es un poco mayor que yo, quizás 4 o 5 años mayor que yo, él fundó una otra iglesia que se dividió,
Ya saben, las divisiones de plato roto de la iglesia evangélica de las que hemos platicado, ¿no? Y allí esta chica conoció del Señor y empezó a crecer, a tal punto que ella llegó a ser líder de jóvenes, así. Pero cuando yo la conocí, resulta que ya no se estaba reuniendo en la iglesia, ni en esa ni en ninguna otra. Yo podía pensar muchas situaciones adversas, tanto por el hermano Corso como por la iglesia. Ya saben que es, así somos, ¿no? Mal pensados. Pero al final de cuentas lo que vi que faltó fue que a esa chica la evangelizaron. Porque la llevaron a la iglesia y en algún punto dieron por hecho que ella tenía una buena relación con Dios, pero lo que estaba haciendo era cumplir bien el propósito de liderazgo cristiano que le habían asignado. Y pues como ella era con facilidad de palabra, con atributos de liderazgo, etcétera, pues la llegó hasta arriba como líder de jóvenes, ¿sí? En esas iglesias que se dividen tanto, prácticamente el líder de jóvenes pues tiene carácter de pastor, ¿no? Un pastor de jóvenes. Y cuando empecé a hablar con ella y empecé a recordarle la obra del Señor en su vida, llegó ella a un punto de quebrantamiento fuerte, porque hubo un momento en el que yo le dije, bueno, tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, y empujando más, la hice que recordara y le dije, tú oraste y dijiste, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, todo esto, ¿no? Y dijo, pues sí. Le digo, ¿cómo ahora me dices que ya no eres cristiana? ¿Qué pasó? Como además de repente soy así como muy molón, el Señor pone palabras en mi boca, le dije yo, dime, ¿acaso oraste, Señor, ya no quiero nada contigo? Porque me manifestó que había tenido algunos disgustos con la iglesia, con líderes y todo esto, ¿no? La organización humana. Le digo, ¿oraste para que el Señor saliera de tu corazón? ¿Sí? ¿Qué hiciste? Y la chica pues acabó llorando, ¿no? Yo ya le dejé porque ya nos empezaban a ver feo. Estábamos en la empresa y pues imagínense yo junto de ella y ella llorando, pues ¿qué le hiciste, no? Pero fue una experiencia bien ruda en el sentido de que yo ese día pude constatar de que el ministerio de evangelismo tiene que ser activo y permanente en la iglesia, no solo hacia afuera, hacia el no creyente, porque déjenme decirles que muchas veces se considera que el pastor y maestro trabajan hacia adentro de la iglesia y el evangelista trabaja hacia afuera, ¿sí? Y hay cierta razón de que sea así, porque pues el pastor y maestro están trabajando con gente creyente y desarrollan cierta facilidad, el Señor los desarrolla también en conocimiento y bueno, ese es su campo de acción, pero el evangelista es atrevido. El evangelista es, pues a veces, si ustedes quieren en términos del mundo, impertinente, porque dice que se predique a tiempo y a destiempo, ¿no? Entonces, normalmente quien tiene el ministerio de evangelista está respaldado por tales dones que avanza con un valor que uno dice, ¿cómo? ¿Sí? A veces es hasta socialmente incorrecto, ¿sí? Pero es necesario que actúe también dentro de la congregación en el sentido que el evangelista es el portavoz de las buenas noticias, ¿sí? Es el portavoz de las buenas noticias del evangelio, así, de allí evangelista. Entonces, yo creo que hoy en día, cuando el apóstol Pablo habla con Timoteo y le dice haz labor de evangelismo, no recuerda que aunque estemos en un ministerio hacia adentro de la congregación, nuestro trabajo es constantemente hablar de la obra redentora de Jesús. Más allá de profundidades de conocimiento, esa base no la debemos de perder, porque entonces literalmente perdemos el piso, ¿sí? Y claro, debe de haber ¿cómo les diría? Un equilibrio en la participación del evangelista,
¿sí? En la participación del pastor, del apóstol, del profeta, porque todo esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. No debemos de pensar que el evangelista debe de estar siempre afuera, ¿sí? Y el pastor adentro. No, es un trabajo. Pero sí, el que tiene ese ministerio definitivamente va a estar respaldado de una manera muy especial, ¿sí? Y ya les digo, van a ser gente osada, gente a veces un poco impertinente, gente que muestre un valor y un desafío, wow, impresionante. Y además el Señor pone palabra, ¿sí? Es ciertas características. Gloria a Dios. ¿Hasta allí comentarios, mis hermanos? Pastor, Diga usted, mi hermano. entonces hablamos que ya en ese tiempo, y yo lo he mencionado mucho en las oraciones o en las veces que me ha tocado participar, el sentido ha sido uno, que regresando de esta situación de la pandemia de 2020, regresaremos a una iglesia diferente, pero sí regresaremos a ser una iglesia con el propósito original, ¿no? No como una, yo mencionaba el viernes pasado en la oración, no como una iglesia con esa labor moral que tenía el Antiguo Testamento, sino una iglesia con una labor social, porque a mi parecer es el propósito que el Señor Jesús nos manda, ¿no? Ahí en Marcos 6:34 él dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, recapitulando un poquito en este versículo y considerándolo, a esta gente que vio, ¿era gente judía o era gente ajena a ser del pueblo de Dios? Y es muy interesante cuando él dice, como ovejas que no tienen pastor. Era gente que estaba excluida del sistema religioso judío y que de alguna manera él hace esa labor social, como hoy la iglesia y lo que usted menciona, esa labor social o ese trabajo social que tiene, en este caso, los evangelistas, para con la gente, para con la comunidad, para con los miembros del trabajo. La labor social que usted hizo en la empresa, ¿no? La labor social que hacen cada uno de nosotros, a los cuales Dios nos permite compartir ese mensaje. Sí, amén. Así es, así es. Hay que considerar que la iglesia no es precisamente como la habíamos pensado. Lo que pasa es que nuevamente la iglesia se ha ordenado bajo conceptos humanos que ya tienen muchos años de estarse pues elaborando, y llega un momento en el que caemos en aquella trampa que mencionó el secretario de propaganda nazi, este señor Goebbels, que decía, una mentira, si se dice muchas veces, finalmente va a acabar siendo creída como cierta, ¿no? Entonces, hay que romper a veces el paradigma, la creencia de lo que es la iglesia y abrirnos a algo más, ¿sí? Porque tenemos de repente opiniones demasiado absolutas, como por ejemplo, toda la iglesia está en lo correcto. Y no, la iglesia nos equivocamos, ¿sí? Toda la gente del mundo, ¿sí? No tiene nada que ver con Cristo. No, el Señor trabaja aún sin nosotros, ¿sí? Entonces hay una serie de situaciones muy intermedias y muy interesantes, porque se da cosas como este texto que usted acaba de comentar del Evangelio según San Marcos, porque fíjese, esa gente era judía, esa gente que estaba solita, pues sin orden, sin quien los pastoreara, eran judíos, pero estaban excluidos de un sistema religioso que se había hecho miope, ¿sí? Que no veía claramente el propósito de Dios. Hoy en día, pues hay muchísimo trabajo en un México que es 80% católico y por lo tanto en sus bases cristiano, ¿sí? Porque la cruz que vinieron a anunciar los evangelizadores dominicos, franciscanos y jesuitas fue la cruz de Cristo. Que la manera que lo hicieron, bueno, ya entramos en metodología, porque pues ellos usaron a veces la espada,
y de repente la iglesia cristiana usa la cachiporra, ¿no? Pero al final, esa es una cuestión de metodología. La base de nuestro país es la fe en Jesucristo, la fe en la Trinidad, pero es una fe mestiza y mezclada como la de los samaritanos del tiempo del Señor Jesús. Por eso los católicos creen en 20,000 santos, ¿sí? Mayormente ahorita pues están de moda la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, pero hay montones. Aquí en Temuaya todo mundo habla de Santiago, casi de 10 chamacos, 3 se llaman Santiago, porque es el señor Santiago el protector del municipio, ¿no? Y caen en cada cosa más curiosa, pero tienen una fe en Dios y confunden, porque ahora ya no saben ellos distinguir entre Dios, ¿sí?, el Padre, o Jesús el Hijo, y Santiago. ¿Sí? Hay una confusión por mala educación. Entonces, la labor de la iglesia es una labor piadosa en el sentido de que pues tiene que salir y hablar, y tiene que admitir estar en medio de la gente, y a veces tiene que soportar los errores de la gente, ¿sí? Y también, pues, tenemos que entender que el Señor nos equipa, ¿sí? Y nos da con qué trabajar. Miren, ustedes, mis hermanos que están participando del ministerio de Por un Hogar, han hecho obra de evangelista por bastante tiempo, porque van y hablan con gente de todo tipo y se han encontrado gente de todo tipo, desde católicos, cristianos, testigos de Jehová, ateos, por ahí uno que otro mormón. Creo que judíos es difícil porque normalmente los judíos se atienden en otros hospitales, pero ojo, porque también hay judíos pobres, es también otro paradigma, también hay judíos pobres. Pero lo que ustedes han visto es que hay necesidad del ministerio de evangelismo y de dar las buenas noticias afuera de las iglesias. Y ustedes pueden dar testimonio que a veces la iglesia pues se hace muy exclusiva, porque ya los que estamos adentro pues ya nos llegamos a jactar y pensamos que no, pues que no tenemos necesidad de aprender más, cuando en realidad todavía necesitaríamos ser evangelizados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el ministerio de evangelista es algo que vamos a tener que despertar en Shekinah, ahora regresando de la pandemia, pero viéndolo como un compromiso general, ¿sí? Porque sí, en un momento dado, como que la obra de evangelismo es hecha a un ladito. Y dicho sea de paso, en parte también es un problema de la forma en la que se visualiza la iglesia estándar. Ya saben que yo soy contrario a la idea de la pastorización de los hermanos, ¿no? El pastor, pues es un hermano como cualquiera de nosotros, tiene un ministerio y tiene dones. Si ese pastor, dentro de sus dones, dentro de sus ministerios personales, porque fue llamado a servir de cabeza en la iglesia como anciano en el gobernante, pero si en su ministerio personal él resulta evangelista, pues va a haber evangelismo en la iglesia. Y nadie le va a tener que estar diciendo, hermano, hay que salir a evangelizar, hermano, ay, hermano, ¿y cuándo hacemos eso? Pero ¿qué pasa cuando el pastor, el monarca de la Grey, de acuerdo a la doctrina evangélica tradicional, no es evangelista, es maestro? ¿Sí? Bueno, por poner un ministerio, podría ser profeta, ¿no? Entonces el Señor lo coloca, nosotros lo creemos el único, y claro que de repente vamos a sentir un bloqueo porque al pastor no le gusta evangelizar. Pero hermanos, lo que pasa es que no es un todólogo, ¿sí? Ahí hay punto a favor mío en el sentido de que no debe de haber todólogos en la iglesia, ¿sí? Porque cada quien tiene un don conforme la gracia de Cristo, ¿sí? Le fue dado, pero para edificación. Lo único que tiene que hacer en todo caso es buscar al resto del cuerpo y ponerlo a funcionar, ¿sí?
No sé cuántos de ustedes son capaces de escribir de manera ambidiestra, es decir, escriben su nombre con derecha o izquierda indistintamente. ¿Alguno de ustedes es ambidiestro? ¿No? Yo soy diestro, nada más, pura derecha. Con la izquierda hago muchas cosas, pero hago garabatos. Tú, Armando, también, diestro, ¿sí? Ustedes, mis hermanos, es simpático ver a un ambidiestro, ¿eh? Porque agarra las dos manos. Yo con las dos manos puedo. ¿Usted sí, mi hermana? Sí. Gloria a Cristo, muy bien. Muy bien. ¿Cómo dicen por ahí? De lo bueno poco. Aleluya. Pero en los ministerios en la iglesia pasa algo muy similar. Yo poquito con la izquierda, parezco niño de primaria. Vaya, sí. Pues el caso es que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Cómo, mi hermano? Montserrat es ambidiestra. Ah, mire. Muy bien, muy bien. Interesante saberlo, ¿no? Eso es muy útil, por ejemplo, los que tocan sintetizador. Mi hermana es ambidiestra y toca teclado de doble serie de teclas. No uno solo, sino dos. ¿Sí? En fin, pero el punto es que en los ministerios pasa algo similar, porque habrá pastores que pichen y cachen, pero también va a haber pastores que ni pichan ni cachan, ni dejan batear. ¿Ok? Y eso a veces es un problema porque ahí es cuando, en lugar de apoyar a un ministerio, lo podrían bloquear. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque hemos de reconocer los dones puestos en cada uno de nuestros hermanos. Es importante reconocer los dones puestos en cada uno de nuestros hermanos, pero no debemos pues de olvidar que funcionamos como un solo cuerpo. Entonces, cuando haga falta, pues a lo mejor no vamos a ir a hablar y evangelizar, pero pues sí va a haber que echarle ganas en otra cosa, cuando menos en la oración, respaldarlos, ¿no? ¿Sí? Y no permitir que pues solamente funcione una parte del cuerpo, sino todas. ¿Sí? Menciona aquí el hermano Jonás una estadística: 20,156, lista actualizada según el INEGI. Es un punto cómico, pastor, porque usted dijo que son 20,000 santos, no, son 20,100 y tantos. Ah, gloria a Dios. Bueno, en fin, las estadísticas, ¿no? De por sí no podemos tenerlas seguras en la mano, porque del primero que desconfía uno a veces es del gobierno, pero la realidad es que hay mucha gente creyente. El problema es que no les ha caído el 20 porque no se les ha explicado perfectamente la buena noticia. Y ese es el trabajo del evangelista, ¿no? Pero tiene que ser un trabajo ensamblado con el resto del cuerpo. ¿Sí? Hasta donde yo he podido conocer, los evangelistas son hermanos que tienen un deseo impresionante de hablar de la palabra de Dios. ¿Sí? Tienen una facilidad para convencer, para sacar argumentos. ¿Sí? Lo que ellos conocen de las escrituras es para rebatir los argumentos del enemigo. ¿Sí? Se relacionan fácilmente con la gente que no es creyente y pueden llevarla a los pies de Cristo. Pero también me he podido dar cuenta que en esa mala visión que la iglesia ha adoptado en estos últimos decenios, en estas últimas décadas, pues muchos evangelistas hacen su parte sin considerar al resto del cuerpo. Y entonces nos encontramos de repente, yo creo que a ustedes les ha tocado, gente que se sube
con una valentía que parecen locos, irracionales, al metro, y gritan, y predican, y hacen oraciones, y se acercan a la gente, y la gente recibe. Pero se bajan del vagón y dejan a la oveja al garete, ¿sí? En el mejor de los casos le dan un folleto con un sello borroso de alguna congregación que a veces ni siquiera tiene una visión de recibir almas nuevas, ¿sí? De darle seguimiento. ¿Cuántas veces hemos visto en las congregaciones campañas? Y después de haber hecho la campaña, después de 1 o 2 meses, no queda nada, porque nadie les tomó su nombre, porque nadie los visitó, porque nadie les echó una llamada, porque nadie se acercó a platicar de manera personal, ¿sí? Entonces, el ministerio de evangelista es uno de los fuertes ministerios que están en la iglesia, pero tiene que estar integrado en la iglesia. Amén. Ahora, hay solamente... Sí, perdón, ¿alguien quiere comentar algo? ¿No? Ok. Hay solamente un varón que es titulado como evangelista en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ese está en Hechos 21:8. A ver, por favor, vámonos a Hechos 21:8. Ven, A ver, hermana Pati, pues de una vez léalo usted, por favor. al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén, gloria al Señor. Este hombre al que la Biblia le llama evangelista es a Felipe, ¿sí? Ahora, este Felipe es el diácono aquel, ¿se acuerdan? Cuando se eligen los diáconos, ¿sí? Él tiene este lugar, es un varón reconocido en la iglesia con el Espíritu Santo, etcétera, de buen testimonio, pero en algún punto en el libro de los Hechos nos menciona pues que se va para otro lado, ¿sí? No importa que haya sido nombrado diácono, él se va y se pone a predicar, ¿sí? Él es el del famoso etíope, ¿sí? Entonces, esta es una porción muy interesante porque cuando Pablo, él cree en el Señor y comienza a trabajar para nuestro Cristo, pues él en sus andanzas resulta que va a Cesarea, ¿sí? Y allí está la casa de Felipe el evangelista. Ahora, este solo pedacito de las escrituras nos da mucho que pensar al respecto del ministerio del evangelista, porque Felipe no era de origen un evangelista, no era un apóstol, fue nombrado diácono, es decir, un servidor de la iglesia. Aunque si somos nosotros francos, pues en la lista que vimos en Efesios 4 no aparece el diácono, ¿sí? Lo que pasa es que en Efesios 4 nos habla de ministerios generales de la iglesia, pero el diácono es un ministerio de la iglesia local. ¿Ven? Va llegando el hermano Alejandro, sea bienvenido mi hermano, qué gusto de verlo. Buenas noches, aquí estamos, perdón. No se preocupe, hermano. Digamos, Hoy está usted emulando a Jacobo Zabludowski. ¿nos da permiso de entrar? Claro Ándele. que sí, hermano. Bienvenida, gloria al Señor. Me da Muy permiso de bien. entrar a su salón de clase. ¿Verdad? Dice, ya, le voy a decir como los maestros rudos de las universidades, pues si ya está adentro, aleluya. Pero qué bueno, de eso se trata, que esté adentro del cuerpo de Cristo. Bienvenido, mi hermano. Por ahí también anda la hermana Silvia, nada más que ella está de oyente,
como está con las niñas, nada más vemos la S de Silvia por ahí, pero bueno. Entonces estamos analizando Hechos 21, verso 8. Hechos 21, 8, y nos encontramos con que pues encuentran a este evangelista. Entonces, ese es interesante porque de origen no lo era, ¿sí? Pero él recibió un llamado particular y desde luego el respaldo del Espíritu Santo, porque cuando leemos las porciones del libro de los Hechos que nos hablan acerca de la obra de evangelista de Felipe, lo que nos vamos a dar cuenta es que él no viajaba en autobús, sino en Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que lo lleva al desierto, y es el Espíritu el que le dice vete para allá o vete para acá, ¿sí? Entonces, a lo mejor en una de esas, y esto es una posibilidad sin declararla como cierta, pudo haber parecido desobediente a su llamado inicial de diácono, porque pues los diáconos ustedes saben que estaban sirviendo en Jerusalén, ¿sí? Pero andaba en otros lados, ¿sí? Y acaba aquí en Cesarea, y sabemos también por la persecución, ¿verdad? Porque pues, la Biblia afirma que solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero él a lo largo de su vida adquiere tal impulso del Espíritu Santo, tal dirección del Espíritu Santo, que en esta parte es conocido como el evangelista. Se le reconoce que era uno de los 7, pero se le reconoce como el evangelista. Entonces, pues un evangelista puede haber sido llamado como parte de la congregación a fungir con un ministerio local, ¿sí? Pero la parte de evangelista es un fuego que el Espíritu Santo pone en él. Amén. No hay en la lista de dones un don de evangelismo, ¿sí? Contrario a lo que vimos con los profetas, que hay ministerio de profeta y don de profecía. No hay un don que se nos enliste como don de evangelismo. Pero podríamos bien suponer que dado que todo el equipamiento que el Señor nos da son dones, pues sí, debe de haber algo parecido a un don de evangelismo, ¿sí? Y desde luego, pues esto va a depender de esa comunión con el Espíritu Santo. Hay hermanos que, pues, podemos hablar o no a la gente sin sentir mayor ansiedad, pero un evangelista, alguien que está siendo orientado hacia ese ministerio, como el apóstol Pablo lo menciona, me es impuesto, ¿se acuerdan? Lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, los evangelistas son muy curiosos porque uno podría decirles que se callaran y pasarlos a un lugar aparte, y cuando nos demos cuenta ellos van a estar hablando de Cristo, ¿sí? Allí el fuego que arde en ellos los lleva a proclamar las virtudes de nuestro Señor de una manera muy, muy especial. No obstante, están encajados dentro del cuerpo de Cristo y pues también tienen que asentarse, porque de repente nos pareciera que el evangelista es parecido al profeta, como lobo solitario anda por ahí, ¿no? Como burro sin mecate, pero no, está encajado dentro de la iglesia. Miren ustedes el verso 9, estamos hablando de Felipe, el evangelista que era uno de los 7. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Fíjense, ¿sí? Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, que van a la casa del evangelista y resulta que sus hijas, las 4, tienen don de profecía. No dice que sean profetas, hay una diferencia, pero dice que profetizaban, ¿sí? Y luego para acabarla dice en el siguiente verso, en el verso 10 dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, o sea, era hospedador el hermano Felipe,
Dice, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces esto es bien interesante porque resulta que tenemos al diácono Felipe, que es evangelista, con 4 hijas que tienen don de profecía, ¿sí? Recibe en su casa a estos misioneros que son apóstoles, ¿sí? Y allí mismo se encuentran con otro hospedado ahí, que es Ágabo o Agabo, que resulta que es un profeta. No solo con el don de profecía. La Biblia lo menciona como profeta. Entonces, a mí me resulta muy fascinante, no sé cómo lo estén ustedes visualizando, pero estamos viendo a la iglesia en pleno. Estamos viendo a la iglesia en pleno. Es formidable ver la capacidad de desarrollo que Dios ha puesto en su iglesia. Y todos hermanos como, wow, como si se juntara el equipo de la selección, ¿no? En un solo lugar. El que no es grande es más grande y el que no es extra grande, gloria a Cristo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar que en nuestra congregación hay que estar orando, ¿sí? Y hay que estar confiando en el Señor para que Él sea quien nos dirija. Y cuando en su momento haya ese sentir de evangelismo, ¿sí? Que de hecho ya lo han manifestado algunos de ustedes, ¿sí? Pues el resto del cuerpo los tiene que respaldar, de alguna manera, ¿sí? A veces no de la forma en la que uno quisiera, porque pues también se llega a caer en esa extraña idea de que todos tenemos que ser evangelistas, ¿sí? Ojo, todos tenemos que hacer labor de evangelista, pero no quiere decir que todos seamos evangelistas, ¿sí? En el sentido de que a cada uno le dio el Señor conforme su gracia, ¿sí? Y nos equipó para algo. Pero eso sí, para algo debemos de servir en la iglesia de Cristo. Porque si alguno dice, es que yo no sé qué voy a hacer porque no sé hacer nada. No, 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 no. Hay algo que el Señor nos va a llevar a hacer. Y en eso se manifiesta la multiforme gracia del Señor. Y en eso se manifiesta precisamente el que seamos un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, de repente, uno alcanza a ver el don de un hermano, ¿sí? Hay que respetarlo y en un momento dado reconocerle, ¿sí? Y apoyarse en él. No recargarse, ¿verdad? Porque luego somos bien tremendos y como el hermano es el único que predica, pues todo sobre él. No, no, no. También hay que hacer esa labor, ¿sí? Y en el evangelista es lo mismo, ¿sí? De repente toman a un solo hermano y él es el único que habla siempre en las campañas y lo traen de aquí para allá y todo. Bueno, también es una forma de pastorización, porque pues como es tan exclusivo el hermano, no se la vaya a creer, ¿no? Pero todos podemos participar. Aquí nosotros vemos cómo es que Felipe no solo es diácono, no solo es evangelista, sino es un buen cristiano hospedador de los hermanos, ¿sí? Y bueno, dado que el servicio en su casa, en la casa del judío neotestamentario, pues realmente estaba en manos de las mujeres de la casa, teniendo él 4 hijas doncellas, ¿sí? Pues uno puede suponer que ellas estaban sirviendo a los santos, ¿no? Y no a uno ni a dos, porque parece que le había hecho un buen espacio para llegar allá. Si algún día van a Cesarea, hay que buscar a Felipe porque es buen hospedador. Miren nomás, le caen por un lado Pablo, del otro lado le cae Agabo. Bueno, qué bendición, ¿no? Es un ministerio también. Pero aquí es la cuestión que el evangelista es impulsado, igual que el profeta, nada más que el profeta denuncia el pecado en la iglesia, el evangelista lo que lleva son las buenas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Hasta allí comentarios, mis hermanos. Bueno, a mí sí me gustaría comentar algo acerca de Felipe.
Yo creo que lo que hemos estado viendo acerca de estos ministerios, profeta, evangelista y cuál otro, apóstoles. Usted lo decía bien hace rato, hermano, que pues todo se encierra en que cada uno de ellos tenían una comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo aquí, donde nos habla cuando iban a elegir a estos diáconos, dice la palabra que tenían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, pues, yo creo que esto es clave para cualquier ministerio en la iglesia, ¿no? Y pues entonces yo creo que por ahí de eso pues surgía que Felipe pues tuviera ese corazón de hospedador, de tener una casa en orden, que eran sus hijas, ¿no? Que profetizaba también por el Espíritu Santo, y si moraba ahí en ese hogar el Espíritu Santo, pues era por todo esto, ¿no? Y como usted lo dice, pues aquí tenemos un muy buen ejemplo a seguir nosotros, pues para crecer y procurar servirle mejor al Señor y ser buenos hermanos. O sea, encierra todo, ¿no? Ser buenos hermanos. Amén, así es. Fíjese, no sé si usted vio el libro que subió el hermano Alejandro en el WhatsApp. No me acuerdo cómo se llama, hermano, si me acuerda usted, hermano Ale. De un hermano Mel de allá en unas islas de Filipinas o algo así, ¿no? Está muy interesante ese libro, no sé, ojalá que cada uno de nosotros nos diéramos la oportunidad de leerlo, porque habla mucho de todo esto que nosotros hemos estado viendo, cómo debemos buscar esa llenura del Espíritu Santo para que pues esta iglesia en acción, como usted lo decía y lo estamos viendo ahorita en Hechos 21:8, la iglesia en acción se pueda mover en estos tiempos, porque yo la verdad lo veo y digo, santo Dios, cuánto nos falta, pero solamente es que nosotros querramos, nos decidamos. Amén. ¿Ese libro de Como un viento recio? Sí. Gloria a Dios, sí. Pues son testimonios, ¿no? Claro que aquí, y vale la pena comentarlo, es muy importante que en nuestra comunión con Dios a través del Espíritu Santo seamos nosotros sensatos, porque a veces hablando del evangelismo se llega a confundir la pasión con el impulso del Espíritu Santo, ¿sí? Y esto es algo en lo que tenemos que tener cuidado y conciencia. También porque funcionamos como parte de la iglesia. Cuando nosotros leemos el testimonio de Esteban y nos damos cuenta de la forma en la que él rebatía a los judíos, el Señor lo llevó a un punto en el que permitió que él fuera sacrificado por causa del evangelio, ¿sí? Pero es parte de la voluntad del Señor en Esteban. Sin embargo, Felipe no tiene ese camino puesto por parte del Señor, y él hace familia. Y él era un varón responsable de su casa. Si no, ¿cómo iba a tener 4 hijas, ¿sí?, que todas profetizaran? ¿Sí? Si algo les enseñó él a esas muchachas en la juventud de chiquillas, porque dice que eran doncellas, ¿sí?, fue tener una comunión con el Señor a través del Espíritu Santo. Amén. Y en algunos momentos el evangelismo actual
se ve como demasiado osado, a riesgo de poner en peligro al resto del grupo, ¿sí? Y tenemos nosotros que aprender también en sabiduría a distinguir esos momentos, de que el Señor nos abra las puertas, los lugares y los momentos, ¿sí? Yo recuerdo cuando hemos hablado acerca del ministerio de Por un Hogar y de la manera en la que se mueve esta asociación, que pues no es fácil que entre alguien a un hospital y hable de la palabra. Es un sistema laico en el que pues se puede hacer muchas cosas, pero no precisamente ir y evangelizar, ¿sí? Y yo creo que ustedes han visto afuera de muchos hospitales que llegan grupos de gente cristiana a repartir montones de tortas y tamales que la gente recibe sin problema, ¿verdad? Y gritan a voz en cuello la palabra, a la que la gente luego no hace caso, lo que quieren es el atole y los tamales. Pero quien llega a estar adentro, como el ministerio de Por un Hogar, entiende o tiene que entender que debe de haber cierto cuidado. Es como un cristiano que participe del gobierno de la República, ¿sí? O sea, en los primeros creyentes, pues, debió de haber habido funcionarios, debió de haber habido gente de cierto rango. Acuérdense de José de Arimatea, ¿sí? O de Nicodemo. Y aún estando allí, pudiendo hablar del Evangelio, se tiene que tener cierto cuidado de lo que se está haciendo. Y allí entonces tenemos que revisar esa parte que les estoy diciendo, entre distinguir la pura pasión, que a veces es locura, y el impulso del Espíritu Santo para verdaderamente evangelizar, ¿sí? Ahora, ¿esto por qué lo saco a colación? Bueno, porque es muy necesario que la iglesia evangelice. Es muy necesario que la iglesia evangelice. Y si alguien siente ese fuego de hablar de la palabra del Señor, pues tiene que hacerlo, porque es el Señor el que lo está impulsando. Pero eso no quiere decir que no tenga que haber una capacitación. Eso no quiere decir que se haga así, con torpeza y ya, sino que debe de haber todo un proceso en donde todo el cuerpo funcione. ¿Ven? Y por eso yo les comento este caso de Por un Hogar, porque si Por un Hogar dijera que van a hablar del Evangelio, que van a predicar, ¿sí? Y por causa de algunos que han sido ya previamente escandalosos, les cerrarían las puertas. ¿Sí o no? Pero si nosotros estamos considerando una estrategia, ¿sí? Pues se puede lograr bastante, ¿sí? Teniendo las capacidades que el Señor nos da. Amén. Pues sí, por eso, pues es importante cuando, bueno, fíjese, cuando dice, me voy a regresar otra vez, porque yo, pues de Adelante. ningún momento estoy diciendo que lo hagamos arrebatadamente o apasionadamente, sino que seamos movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, llenos del Amén. Espíritu Santo y de sabiduría. Pues obvio, estamos hablando que es la sabiduría del Señor, ¿no? Sino que les vamos a ir a decir. Amén. Y bueno, también en este mismo Felipe, pues vemos varias cosas que nos habla la palabra. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo fue el que le dijo, arrímate ese carro. Nunca fue por cosa de Felipe. Y después también dice que por el Espíritu Santo fue arrebatado y llevado a Samaria, me parece, ¿no? Entonces, pues Amén. eso es lo que también tenemos que entender, que
debemos aprender a dirigirnos por el Espíritu Santo. Yo sí creo que hay muchos hermanos que tienen ese, ¿cómo se dirá? Que son arrebatados por su mismo sentir. Yo sí creo que sí hay muchos hermanos así, pero pues si aprendemos nosotros a hacer esto de dirigirnos solo por el Espíritu Santo, pues entonces es ahí donde vamos a encontrar pues la victoria, o sea, el propósito que el Señor quiere, ¿no? Que cuando se le habla a esa gente, pues ellos realmente entiendan y crean, se arrepientan, ¿no? Amén. Amén. Gloria a Dios, sí. Es que es precisamente lo que veníamos comentando de Romanos 8, la diferencia que nosotros debemos de tener como parte del cuerpo de Cristo en esa vida espiritual. Porque cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, él lo dice también en este sentido, de que es el Espíritu de Cristo el que lo dirige, el que lo mueve, el que lo motiva, ¿sí? Y aunque las figuras principales en el Evangelio pues han dejado a su familia, como Pablo, que pues no se ve que tenga esposa ni hijos, o Pedro, que afirma haberlo dejado todo y sabemos que tenía una suegra y por lo tanto tenía esposa, ¿sí? En el caso de Felipe nos debe de llamar mucho la atención porque él sí tenía hijas. Digo, pues para tener 4, pues tenía que haber tenido una esposa constante y que lo soportara, ¿no? Porque si no, ¿de dónde? ¿Verdad? Pero todo esto es ejemplo de lo que el Señor quiere para su iglesia, en donde sí va a haber la distinción del carácter de cada uno de nosotros. Estamos en el camino de ser perfeccionados por el Señor, pero las decisiones, los movimientos, los tiene que hacer la iglesia bajo las órdenes del Señor nuestro Cristo, ¿sí? En el mover del Espíritu Santo. Amén. Y de esa manera, cualquier experiencia que nosotros lleguemos a tener, pues verdaderamente el Señor las va a sacar hacia adelante, ¿sí? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando leo algunas publicaciones de los testigos de Jehová, es que ellos afirman que han sido perseguidos a lo largo de los años en muchas naciones. Y meditándolo, pues la verdad es que hay 2 formas de ser perseguido por el Evangelio. Uno es por estar sirviendo al Señor y pues por lo tanto ser aborrecido de este mundo. Y otra es por predicar con testarudez nuestra religión y pues provocar el enojo de la gente, ¿no? Entonces, a mí, les digo, me llama mucho la atención porque digo, bueno, si los testigos de Jehová son como son en todas partes, pues yo no dudo que en algunos lados los correteen, ¿no? En el menor de los casos. Pero ahí es donde nosotros también tendríamos que distinguir, desde luego, si tenemos que llegar a sufrir, va a ser por causa del Evangelio o por causa pues de una intolerancia que nosotros lleguemos a desarrollar por pensar o confundir nuestra pasión con el ardor del Evangelio en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, les había yo comentado desde la semana pasada que vamos a tratar de acortar un poquito nuestras reuniones para que no nos caigan así mucho de peso, aunque todos dicen que no nos han caído de peso. Pero sí, es bueno acortarlas. También tengan misericordia de los que ven los videos, porque chutarse un video de 2 horas y media tampoco es tan sencillo. Gloria a Dios. Pero muy bien. Hasta aquí comentarios al respecto del ministerio de evangelismo, mis hermanos. Dicen por ahí que el que calla otorga. Gloria a Dios. Vamos a... Yo ya hablé. Eso. Ya, ha dicho. Muy bien.
mis hermanos. Yo veo al hermano Ricaño con ganas de querer hablar, ya se animó, hermano, adelante. Bueno, el ministerio evangelístico es el evangelio el anuncio del evangelio, el evangelio de la gracia, que es la predicación del nombre de Jesús, de su obra. Y bueno, yo creo que a veces un evangelista que no tiene pasión, pues no se considera un evangelista. Entonces, todos, aunque vayan al hospital, pero si no lo hacen con pasión, pues no tienen, es solamente bueno, es lo que considero yo. Y creo que nosotros tenemos que apoyar a la gente que tiene ese llamado. Y aunque lo haga con pasión y aunque lo haga así desbordadamente, pues es parte del carácter del evangelista. La mayoría de los evangelistas son así. Tienen un temperamento muy efusivo, creo que una de las cualidades que tiene el evangelista. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias, mi hermano, muy oportuno como siempre. Y sí, es algo bien interesante. Fíjense que tenemos una porción de la Escritura que describe bastante allá en segunda de Timoteo 4:5, donde el apóstol Pablo le da indicaciones a este joven ministro. Él está cubriendo un puesto, vamos a decir, porque pues ya saben cómo estaban las iglesias de repente, y le da indicaciones y le dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Hay pues realmente dos formas de ser evangelista. Una es porque pues es una comisión que viene con el ser cristiano, ¿no? Con el pertenecer a una sociedad cristiana. Pero esta parte que menciona nuestro hermano Alejandro es fundamental por la parte de la pasión, ¿sí? No es manda, no es manda, no es castigo, evangelizar, no. Debe de ser una cosa oportuna, pero sí es un mandato el esforzarnos en hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, pues no estamos cumpliendo. Dice el Señor Jesucristo que no se pone el candelero debajo del almud. Amén. Entonces, si nosotros vamos a tomar la gracia que el Señor nos ha dado y somos los que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel y lo guardamos, no es tan bueno como debería. Pero sí, nos vamos a encontrar con eso, que hay quien lo hace por tenerlo como una actividad, es una actividad más dentro de sus quehaceres, y por otro lado, hay quien lo hace con pasión. Amén. Pero el que lo hace con pasión también debe de ser, como se manda aquí, ser sobrio, ¿sí? En ese sentido, es una persona equilibrada, ¿sí? Yo he conocido por ahí 2 que 3 evangelistas que me han asombrado su esfuerzo, la pasión con la que hacen las cosas, pero sí luego me he dado cuenta que se caen desequilibrios. Y el equilibrio pues también lo va a tener uno en el sentido de estar engarzado con la iglesia, ¿sí? De tal manera que pues yo creo que todos debemos de estar conscientes los unos de los otros y en el amor del Señor llamarnos de repente a orden, a mesura, a prudencia, ¿sí? Tener apoyo y soporte los unos de los otros y pues seguir adelante, amén. ¿Sí? De repente los evangelistas, así como menciona el hermano Alejandro, son de carácter bien tremendo, se sueltan diciéndole a la gente católica cosas que
exacerban, ¿verdad? Como empiezan a hablar acerca de la mona esa del palo aquel. Ay, señor, pues si aquellos pobres es lo único que tienen, ¿sí? Hay que considerarlos. Si conocieran al Dios vivo, ya hubieran dejado esas cosas, pero eso es lo único que tienen y claro que lo honran, ¿sí? Claro que si el hermano evangelista, después de haber dicho dos que tres de esas, sale linchado, o cuando menos lo echan a jitomatazos, pues la verdad, sufre penalidades, pero no, no precisamente como debería de ser, sino por portarse un poco falto de sobriedad, ¿no? Así es, digamos que de quién fue la culpa a la hora de la hora, entonces, Se la buscó solito. exactamente, ¿no? Y que hay siempre hay riesgo, ¿sí? Siempre hay riesgo Bueno, la contraria a la gente común. Hermano Samuel, adelante. sí, fíjense que algo bien importante que decía Rita y lo citaba con Felipe en el pasaje del libro de los Hechos, cuando él va, más bien cuando se encuentra con el etíope, la clave digamos, que hizo la diferencia fue que el Espíritu Santo le ordenó a que fuera a evangelizar al etíope, ¿no? Algo que cuando tú tienes esa experiencia de poder ser enviado por Dios o a una orden específica de Dios para ir a evangelizar, jamás Dios va a ser ni avergonzado ni tú vas a ser avergonzado, ¿no? Entonces, eso me recuerda, creo que apenas no se vieron una noticia hace como un mes, que no sé, un gringo fue a predicar a Cristo ahí enfrente de la Santa Muerte, ahí en Tepito. Entonces, no se enteraron, yo lo vi por redes sociales. Entonces, digo, y la gente pues se le puso brava, ¿no? Enfrente de todo eso, ¿no? Entonces, es bien importante, creo que la clave bien importante es eso, cuando tú tienes una comunión muy, así que continua con el Señor, el mismo Señor te va a ir llevando a quién le vas a hablar de las nuevas y en dónde y de qué forma, ¿no? Como decía, creo que el apóstol Pedro que decía en sus cartas que la multiforme gracia de Dios, o sea que Dios puede darse a conocer en su amor por muchísimas formas a los seres humanos. Y bueno, ese creo que es la clave muy importante, porque sí, algo que decía también el pastor Caño es muy cierto. El evangelista debe tener pasión por las almas, o sea, debe ahora sí que ver ese de gran detalle, ¿no? Así como conforme el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio la salvación, pues así el Señor pone en el corazón del evangelista el sentir, ¿no? Como que la carga de ir a un lugar o compartirle a alguien de la palabra. Y bueno, creo que cuando Dios te manda y con una misión específica, pues va a haber siempre éxito, ¿no? Entonces Dios va a ser efectiva ese mensaje, ¿no? A esa persona. Pero le digo, creo que si la clave esa pasaría que el mismo Señor sea el que te lleve, ¿no? Y no tus emociones, porque si no puede llegar a esa parte, ¿no? Por emoción tú vas a un lugar y quedas todo avergonzado y a veces pues hasta vitupera en nombre del Señor, ¿no? Y el Señor dice, ¿qué culpa tengo yo? No, yo no te mandé, ¿no? Entonces es bien importante esa parte, que nos seamos llevados por el Señor a llevar nuevas donde Él diga, en el tiempo que Él diga y la forma que Él diga, ¿no? Claro, como Amén. dice, perdón, ya me metí otra vez. Adelante, hermana Rita, adelante. Sí, yo creo que esa, como dice Sammy, es la clave, porque, bueno, yo les voy a dar así rápido un testimonio. Por ejemplo, a mí cuando yo estaba trabajando en la central de abastos y la primera persona que me habló a mí de Cristo, pues fue un varón que me dijo así de tajo, me dijo que me iba a ir al infierno porque era pecadora.
Y obvio, pues mi reacción fue decir, este está loco y nunca querer Gloria a acercarme otra vez a ese Dios. señor, ¿no? O sea, yo lo veía de lejos y decía, ahí está ese señor, y yo le daba la vuelta. Pero después llegó otra persona, el señor le puso el tiento para que yo le prestara oído y le pusiera atención, y fue cuando me convertí. Pero también supe que esta persona llegó con otra y le dijo, mira, si no te arrepientes, las mismas palabras, ¿no? Tú y esos niños que tienes ahí atrás, porque dice que tenía 3 hijitos atrás, se van a ir al infierno. Y dice que esta persona le hizo caso porque le dijo que sus hijos se iban a ir al infierno. Entonces le dijo, a ver, dime más. O sea, para mí esa palabra no estaba puesta por el Señor, pero para otras sí. Pero entonces Exacto. ahí vemos, como dice, la multiforme palabra que el Señor usa para todo. Todos somos diferentes. El Así es. Señor, solamente el Señor sabe a quién le va a servir tal palabra, pero cuando somos dirigidos por Él, ¿no? Así. Fíjate que, bueno, yo igual voy a compartir algo. Alguna vez, una ocasión, nos invitaron, un pastor, cuando estaba yo con el pastor Neftali, un pastor invitó al pastor Neftali a predicar a un velorio. Entonces, me acuerdo que fuimos, y cuando llegamos nosotros, ese pastor estaba predicando en el funeral. Entonces, lo estábamos escuchando y les dijo a todos, si no se arrepienten, o sea, les dijo que eran unos idólatras, que eran unos pecadores, que si no se arrepentían se iban a ir al infierno, porque, o sea, se los dijo así de tajo, ¿no? Y la gente se quedó así bien, pues, o sea, y cuando ya, lo sí que hace caso, el pastor Neftali iba a pasar, le dijo la hija, porque había muerto la mamá, entonces la hija le dijo, ¿sabe qué? Pues sea breve, ¿no? Y si, pues no sea como otro pastor, porque el otro pastor realmente, pues a todos los mandó al infierno, ¿no? en vez de ser de bendición, pues fue de todo de condenación, todo. Entonces, la emoción, ahí sí como que la emoción le ganó, quién sabe, pero digo, ahí fue donde realmente pues la gente dijo, no, pues así son los cristianos, pues así no quiero nada, ¿no? Entonces, es bien, o sea, es muy, yo tengo mucho cuidado, ¿no? O sea, cómo el Señor le va a hablar a alguien, en qué forma y cuándo, ¿no? O sea, porque si no, pues sí, voy a repetir, que queda uno avergonzado y sin Señor, sin deberla ni temerla, pues también lo pasamos a traer, ¿no? Sí, amén. Cada experiencia es diferente. Veamos que detrás siempre debe de estar la preciosa voluntad del Señor. Tomando el testimonio de la hermana Rita, sí, la palabra que no le acomoda a uno le puede acomodar a otro, pero la cosa es que al final, si ese es el Señor el que está haciendo la obra, nosotros solamente somos un instrumento y la palabra va a llegar a donde tiene que llegar. Pero si nosotros, por imposición de nuestro puesto, de nuestro lugar en la congregación, o por una pasión mal enfocada, hablamos lo que no debemos, entonces vamos a tener dificultades como las que nos están describiendo ahorita, ¿no? A mí también me tocó vivir una cosa semejante, porque cuando falleció nuestra hermana Male, el hermano que vino a predicar, empezó a predicar y como que no venía él muy enganchado, algo pasaba ahí en su vida. El caso es que pues tomó el lugar pues porque él estaba allí, ¿no? Se suponía que tenía que predicar, pero pues sí, empezó a levantar protestas de la familia, así alguien por allí levantó la voz y lo empezaron a interpelar y, ay, pues eso a veces resulta en contra de esa perspectiva de evangelismo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser sobrios y no solamente buscar el mantenernos en el fluir del Espíritu Santo y en el mover que Él nos marque, sino también ser francos, porque si en algún momento nosotros nos sentimos débiles, pues tenemos quien nos respalde, ¿sí? Por eso de un inicio el Señor mandó a los apóstoles de 2 en 2, ¿sí? Y lo dice la Escritura, o sea, si uno está solito y se cae, ¿qué pasa, no? Pero si son dos, esa es otra cosa. Entonces,
nosotros tenemos que entender que si en nosotros hay un ministerio de evangelista, bueno, hay que desarrollarlo, pero tiene que estar ligado al Señor. Si no tenemos un ministerio de evangelista, tenemos que hacer labor de evangelismo, pero también tenemos que estar ligados al Señor, no a la imposición que nos hagan. O sea, no es cuota, no hay que cubrir una cuota, no, es... y parece broma, pero déjenme decirle que en algunas congregaciones sí ponen cuota, ¿eh? O sea, si ustedes no son capaces de traer 5 almas en el año, van para afuera del liderazgo porque no están funcionando, ¿sí? Y bueno, en fin, lo he escuchado eso hasta con las ofrendas. Quien tiene en su casa una célula de oración tiene que presentar cierta cantidad a la semana o le quitan la célula. Señor, pues esos son cosas de hombres, no del Espíritu. Pero si estamos nosotros en el Espíritu Santo, ahí es lo que está afirmando nuestro hermano Samuel, es diferente, porque sí va a estar esa pasión y el resultado va a ser conforme la voluntad del Señor. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Bueno, vamos a, si les parece bien, si no hay más participaciones, vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy y vamos a continuar el tema un poco más adelante. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a hacer oración. Hermano Alejandro, ya que está usted acá, de una vez, por favor, la oración. Gloria a Cristo. Amén. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Maestro, nuestro Pastor. Espíritu Santo, haz tu obra didáctica en nuestros corazones, que podamos, Señor, palabras en nuestro ser. Bendice la vida, la familia de cada uno de mis hermanos que están en esta reunión. Los que faltaron, Señor, tú conoces su necesidad, su corazón también. Te pedimos que los bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo a este grupo, a esta iglesia, Shekinah. Padre, gracias porque nos podemos reunir y podemos estar conectados a través de estos medios que tú has planeado y que tú, Señor, preparaste para este tiempo. Gracias, Padre, bendice a cada uno en su labor, en su liderazgo matrimonial, familiar, en su trabajo, en su función, Padre. Abre las ventanas de los cielos, sigue dando bendición, porque sabemos que no nos has dejado. Y gracias, Padre, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Bueno, pues es la hora de saludar.